Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a tratar acerca de los determinantes sociales de la salud. Para comenzar, decirles que los determinantes sociales de la salud son, en palabras sencillas, aquello que nos determina vivir nuestra vida de cierta manera y eso va a tener un efecto o un- o una situación final. Entonces, los determinantes sociales de la salud son circunstancias finalmente en que las personas nacen, crecen, viven, se desarrollan, ¿ya? Y todo esto también está inmiscuido en una realidad, y en esa realidad también está el sistema de salud. Por lo tanto, cuando ustedes piensan que la atención en salud que ocurre en un box de atención es la que va a tener o va a determinar finalmente lo que pasará con una persona, es falso, porque son los determinantes sociales de la salud, es decir, el contexto de la persona, lo que determinará cuál va a ser su final. Por lo tanto, yo podría pensar de que si cuido mi salud, sería como ingresar moneditas a un cerdito de alcancía, porque aumento mi capital en salud. Por ejemplo, si viene una situación mala a futuro, es distinto soportar, por ejemplo, un cáncer si es que tengo factores de riesgo o tengo factores protectores. Los puntos clave de esta clase entonces serán hablar de determinantes sociales de la salud, hablaremos del modelo Lalonde, que fue la primera persona que habló sobre determinantes sociales de la salud, veremos el enfoque de las determinantes sociales de la salud, hablaremos de la comisión que alguna vez trató estos temas y finalizaremos con alfabetización en salud y los determinantes y la salud indígena. Entonces, para comenzar, cada sujeto nace en un determinado ambiente, ese ambiente tiene una cultura y enfermamos y buscamos un tratamiento. Pero si naciste en otra cultura, probablemente la enfermedad sea vista de otra forma. Igualmente, el actuar de los profesionales de la salud es distinto en cada lugar. Por lo tanto, pudiésemos encontrar sistemas de salud diversos. No es lo mismo el sistema sanitario chileno versus el argentino o el inglés o el español. Pero sí estamos de acuerdo en algo, en un orden general, y es que en Occidente, al menos, tenemos un modelo que naturalizamos y que tiene que ver con el campo de la medicina, de la salud. Entendemos entonces la salud desde esa perspectiva porque hemos nacido acá. Él es Marc Lalonde, canadiense, que habló por primera vez sobre la nueva perspectiva de salud de los canadienses y esto será los determinantes sociales de la salud. En esta imagen podemos ver actuando los determinantes sociales de la salud que están limitados por una secuencia de árboles, como podrán ver acá, aquí. Entonces, al lado izquierdo, viendo su pantalla de frente, pueden ver todos los determinantes sociales de la salud actuando en esas personas y por otro lado, en esta vista, tenemos otra realidad y ahí están los determinantes sociales de la salud que finalmente es el contexto. Los derechos a la salud de la OMS han significado un potente argumento para entender la salud más allá de aquello que es gozar de buena salud, sino que tiene que ver con establecer políticas y planes de acción determinados para la atención en salud. Aquí vemos determinantes de la salud actuando. Entonces, ¿de qué sirve que estas señoras vayan al CESFAM, sean bien atendidas, pero tienen que volver a esta realidad donde los determinantes sociales de la salud actúan como una capa general? Entonces, los determinantes sociales de salud son esas condiciones sociales en las que vive el ser humano. Y la salud es su efecto de toda esa interacción compleja, de esas relaciones cambiantes. Incluso el clima podría ser un determinante social de la salud. Vivir en cierto lugar, el ambiente, qué tan contaminado está. El smog, por ejemplo, o el ruido. Por lo tanto, enfermar, morir, va a depender más del determinante social que
de nuestra propia, eh, de nuestra propia lógica, de algo que queramos hacer. Aquí una caricatura que es una persona enfermo y, y el doctor le dice, lamento informarle que usted sufre una enfermedad mortal que es ser pobre. Entonces, para definir determinantes sociales de la salud son esas circunstancias o contextos en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. Y esas circunstancias son resultado de la distribución del dinero, de la distribución del poder, de los recursos. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Entonces les puedo decir claramente que todo es salud. Esta misma clase, por ejemplo, podría estar promoviendo su salud o afectando su salud, dependiendo qué circunstancias son las que la rodean. Entonces, se debe generar una política pública para abarcar las determinantes sociales de salud, porque las políticas públicas son aquellas que pueden modificar aquellos aspectos que son susceptibles de cambio. Si queremos pensar a la salud de la comunidad, que es como la salud promedio de un lugar, entonces tendríamos que ponderar todos estos aspectos. Y aquí está distribuido en un gráfico de torta. ¿Cuál de todos estos pesa más? Bueno, el que pesa más es los estilos de vida y conductas de salud. La biología humana, aunque no lo crean, es un pequeño porcentaje de lo que pasará en la salud de la comunidad. Los otros son el sistema de salud, el medio social, que tiene que ver con el nivel socioeconómico, el nivel sociocultural, la educación, y finalmente el medio ambiente. Este es el modelo del iceberg. Lo importante de este modelo es que nosotros cuando vemos un iceberg solo vemos la punta, lo que está por encima de la superficie. Sin embargo, el iceberg es algo mucho más grande, tan profundo y tan grueso que no podemos ver, pero sí podemos inferir. Entonces la punta del iceberg son los síntomas y síntomas. Llega el usuario al box de atención y dice, me duele la cabeza. Pero detrás de eso hay distintos elementos, circunstancias, escenarios que fueron contribuyendo a esa cefalea, a ese dolor de cabeza, que tiene que ver con los estilos de vida, con los determinantes socioculturales, incluso económicos. Quizá a la persona le duele la cabeza porque le está costando llegar a fin de mes, por ejemplo, y está constantemente pasando por su cabeza ese tema. Aquí les repito el modelo del iceberg para que lo tengan. Este modelo lo que nos enseña es dónde debemos actuar. Si actuamos en los signos y síntomas, es un manejo paliativo, un enfoque individual. Pero si tratamos los determinantes sociales de la salud, que está en la capa más abajo, más baja del iceberg, es ahí donde tiene que estar la promoción de la salud. Y eso tiene un enfoque poblacional. Ahí tienen más elementos de este modelo del iceberg para que lo revisen. Finalmente es lo mismo. Dónde actuar y qué es lo que vemos. Y aquí es donde entra otro concepto. Si tengo distintos contextos, distintos escenarios, distintas personas estando en distintos territorios, entonces tengo que hablar de equidad. ¿Qué es la equidad en salud? Por lo tanto, la equidad en salud es la ausencia de esas diferencias injustas y que son además evitables o que son remediables entre las personas, entre los grupos o las poblaciones. Depende de dónde naciste, es o será tu nivel de salud. Por lo tanto, tu potencial de salud se alcanza a través de la equidad en salud. Si logramos la equidad en salud, entonces tendremos poblaciones iguales al final de este tramo. Aquí tienen el concepto de equidad en esta figura. Está el árbol y está este fruto rojo a la misma altura de todas las personas.
pero todas las personas tienen distinta altura. Equidad no es entregarles tres banquitas a cada persona. No, equidad es entregarle a cada quien lo que necesita. ¿Para qué? Para lograr el efecto. ¿Cuál es el efecto? Tomar el fruto. Por lo tanto, la equidad tiene que ver con el acceso, con el financiamiento, con la distribución equitativa de los servicios según necesidad sanitaria y enfrentar de manera justa aquellos problemas de salud que surgen en la sociedad. ¿Cuáles son aquellos problemas? Bueno, habría que definirlos cuál es el más importante. Recuerden que para definir qué problema de salud es el más importante, lo primero que se debe vigilar es la magnitud, es decir, a cuántas personas afecta. Aquí hay otro ejemplo de diferencia entre igualdad y equidad. En la igualdad yo le doy a todas las personas un banquito, pero no todas las personas logran ver lo que transcurre en el partido. Si a cada persona le doy lo que necesita para ver el partido, entonces logro la equidad. Con esto les quiero decir de que nunca confundan el hecho de igualdad y equidad. Son conceptos distintos, parecen iguales, pero apuntan a efectos distintos. Aquí hay más ejemplos, podemos agregar incluso el de justicia. El de justicia tiene que ver con cómo señalo o cómo agrego palitos al árbol para que éste se enderece y así las personas logren alcanzar estos frutos. Fíjense, en la primera, solo a una persona le cae un fruto rojo, a la otra no, porque el árbol está curvo, esta persona no alcanzó el fruto rojo. En la equidad logré darle a cada persona lo que necesita para que logre alcanzar el fruto rojo. Y en la justicia enderezo el árbol para que cada persona logre el fruto rojo. El sistema de salud, entonces, es un determinante social de la salud y es un mediador, es un buffer. Es el lugar donde las personas llegan para que obtengan salud. Por lo tanto, si el sistema de salud es bueno o malo, pone trabas o no pone trabas, va a determinar la salud de las personas. Aquí vemos esta figura, la primera persona llega a la salud fácilmente, la segunda persona tiene que saltar una valla para lograr la salud, pero la tercera tiene que saltar 3 vallas y además va con un saco pesado para lograr aquello que llamamos salud. El sistema de salud entonces tiene que favorecer la equidad, tiene que favorecer que el tramo para que las personas que quieran lograr la salud puedan hacerlo en toda su dimensión. Entonces tenemos determinante social de la salud, factores de riesgo y sistema de salud. Todas ellas van a tributar a la equidad en salud. Con determinantes sociales de la salud iguales o parecidas entre las poblaciones, con nulos factores de riesgos y con un sistema de salud que favorece el acceso a la salud, entonces se logra la equidad en salud. Por lo tanto, resumiendo, la atención en el box no es la principal fuerza de que determina la salud de la persona, sino que tienen que ver los otros aspectos que son el contexto de vida del ser humano. Aquí está el modelo de políticas públicas sobre determinantes sociales de la salud. Si los ven, todas las personas nacen con un género, etnia y una cohesión social. Todo esto está enmarcado dentro de un mercado laboral, un sistema de educación, un estado de bienestar, por lo tanto son determinantes sociales de salud todos estos. Y además hay un ambiente, condiciones de vida, conductas, etcétera. Todo eso es salud. Cuando les digo todo es salud, es porque la verdad, todo lo que transcurre en nuestra vida está afectando a nuestra salud y bienestar. Y bueno, puede pasar que la famosa historia de
alguien que tuvo un embarazo adolescente a los 17 años se repite generación en generación. Y es porque estos patrones repetitivos tienen una explicación y está enmarcado en esta clase de los determinantes sociales de la salud. Es porque hay algo detrás de ese contexto que está haciendo que repita, repita, repita y tiene que ver con el estilo de vida. Yo puedo tener decisiones individuales. Por ejemplo, puede ser que el hijo de un padre alcohólico vea a su padre beber toda la vida y decida no beber alcohol nunca más, por decisión propia, porque está generando el cambio. Entonces, a eso llamaremos factores protectores. En cambio, si sigue esa seguidilla de eventos, tal como su padre, entonces tendrá factores de riesgo. Las personas pueden hacer el cambio, pero a nivel individual. Es difícil que las personas logren modificar su contexto. Es un trabajo a largo plazo. Aquí está este grupo de personas. Entonces hablamos de educación, de cuidados de salud, el medio ambiente, el contexto social y la estabilidad económica. Todo eso tributa al efecto salud. ¿Recuerdan cuando les hablaba de Marc Lalonde, este canadiense que trataba de explicar la salud de los canadienses? Bueno, él identificó 4 elementos: la biología humana, el sistema sanitario, los estilos de vida y el medio ambiente. Todos estos tributan a los efectos en salud. El estilo de vida, cómo vive la persona, lo que le gusta hacer, la conducta individual, sus creencias, todo eso determina su salud. Pero hay algo que está más profundo y esos son los sistemas de salud y cómo los sistemas de salud organizan estos servicios sanitarios. ¿Les parece que hay equidad cuando se les ofrece a las personas la capacidad de elegir entre FONASA y SAPRE? ¿Incluye eso equidad? ¿Estoy apuntando hacia allá como se solicita desde la definición de la equidad? ¿Estoy logrando que las personas, independiente que sean FONASA o ISAPRE, logren alcanzar ese fruto rojo? Aquí están los factores que determinan la salud de las personas y la verdad es que el factor biológico pesa poco, un 15%. Sin embargo, el sistema social, que es donde está inmersa la persona, pesa un 50%. Esto está medido y está medido gracias a esta comisión sobre las determinantes sociales de la salud que fue creada y lanzó 3 lineamientos muy claros. El primero, mejorar las condiciones de vida cotidianas de las personas, que es desde los tiempos de espera para tomar la locomoción, cuánto demoras para llegar a tu trabajo, etc. Segundo, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Tercero, cada vez que exista un problema, entonces es necesario medirlo. Ejemplo de un problema que tenemos ahora, la salud mental, pero hace un par de años atrás fue el COVID. ¿Y cuál fue el determinante social que, que fue el más preponderante a la hora de analizar el COVID? Bueno, el hacinamiento. ¿Cuántas personas viven en ciertos lugares? Y también vimos que en circunstancias de pobreza era más incidente y prevalente el COVID. Aquí tienen una actividad para desarrollar en sus casas que la podemos ir consultando a través de correo electrónico, la podemos consultar a través del foro Canvas, pero es una actividad muy simple. Ya está disponible la CACEN 2022, que es la encuesta de caracterización social socioeconómica nacional. Y vean los resultados de la CACEN. Vean cuánta pobreza hay en Chile. ¿Cuántas personas tienen pobreza extrema? Vean cuántas personas tienen cierto nivel educacional. Vean las circunstancias socioeconómicas que hay en el país, cómo se distribuye a lo largo del territorio de norte a sur. Consideren esto cuando sean matronas y matrones. Las personas están
etiquetadas en un lugar y probablemente eso determine también sus efectos en salud. El modelo actual de las determinantes sociales de la salud es este, que son capas, digámoslo así. En la capa interna, como lo ven acá, y atención con esto, está la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos. Esta capa es muy difícil de modificar, casi imposible. En cambio, la capa externa, las condiciones socioeconómicas, las culturales y las medioambientales, eso es lo más fácil de modificar, desde las políticas públicas, claro. Entonces, este modelo de determinantes sociales de la salud, hecho diagrama, nos muestra que la capa interna, el núcleo, es casi imposible de modificar, pero a medida que voy avanzando hacia las capas externas, es más modificable, hasta llegar al punto de la corteza, que es el más modificable de todos. Entonces podríamos hablar de los determinantes intermedios. Determinantes intermedios son todos los que están entre la corteza y el núcleo. Todo esto que está acá. Las condiciones de vida, de trabajo, el desempleo, el agua, el saneamiento. Y eso tiene que ver con índices de vulnerabilidad. Tiene que ver con estrato social. Tiene que ver en cómo estoy distribuyendo económicamente lo que está pasando en una sociedad. Este modelo entonces define a los determinantes estructurales, al género, la etnia y la sexualidad, que es el núcleo, la capa más interna. Las capas intermedias tienen que ver con las condiciones de vida, de trabajo, disponibilidad de alimentos, los mismos servicios de salud. Y las externas se llamarán recursos estructurales, que son cómo voy cambiando estos aspectos desde las políticas públicas. Por lo tanto, la promulgación de leyes tributa a esto, las políticas públicas, impuestos, subvenciones, bonos probablemente también, etcétera. Entonces, este enfoque que propuso la comisión tiene como objetivo solo uno: reducir inequidades. Si reduzco inequidades, voy a entender de que voy a lograr acceso equitativo a los servicios de salud y que estos sean de calidad. Por lo tanto, la salud pública reconoce esto como un campo de acción social. Sin embargo, no todo es eso. También tiene que ver con cada persona. Y aquí vamos al alero individual. Y tiene que ver con la alfabetización en salud. Les he explicado en clases antes de la importancia que pacientes, que usuarios, al momento de recibir las indicaciones, entiendan cómo son las indicaciones, entiendan el tratamiento. A eso apunta esta diapositiva. A mayor alfabetización en salud, la persona va a entender correctamente lo que se le ha indicado. A menor alfabetización en salud, la persona entendió incorrectamente lo que se le ha indicado. Por lo tanto, ustedes deben prestar especial atención a sus habilidades de comunicación, porque de pronto existen personas que nos dicen, sí, entendí, pero la verdad es que no entendieron nada. Las personas que tienen baja literacidad en salud asisten más frecuentemente a salas de emergencia o urgencia, tienen más tiempo de hospitalización, requieren más tratamientos y tienen una tasa de letalidad, mortalidad más alta. Por lo tanto, alta alfabetización o literacidad en salud hace que tu salud esté pegada y circunscrita a tener información en salud, tomar decisiones juntos con el personal sanitario y que tu salud
esté bien a partir de las decisiones que tomas, siempre con este contexto de educación. Un ejemplo claro de alfabetización en salud es lo que pasa con las vacunas. Personas creen saber acerca de las vacunas, entonces se vacunan y no se vacunan. Pero estoy seguro que aquella persona que dice, no, yo no me vacuno porque he leído suficiente de las vacunas, la verdad es que ha leído mal o no ha leído los documentos correctos. La evidencia científica es clara, las vacunas son buenas e impregnar eso en la población dependerá entonces de la alfabetización en salud de estas personas. Por otro lado, hay otros aspectos que también son importantes considerar. Nuestro país, con exactitud, tiene también una visión respecto a los pueblos indígenas. Y muchas naciones industrializadas invierten más en servicios sociales y son más eficaces en la integración. De pronto, es difícil que la población indígena adopte esta cultura de salud occidental que estamos enseñando, inclusive en esta clase. Por lo tanto, ¿cómo me acerco a esta población para que no me rechace, pero que pueda entender de que la salud, desde mi punto de vista, tiene este enfoque y debamos hacer esto porque esto reporta la evidencia? Bueno, ahí nace la necesidad de tener mediadores interculturales, que son estas personas que van a estar estratégicamente puestas en ciertos lugares donde hay mucha población indígena o la población indígena es más frecuente, para que la población indígena se sienta como en casa y así pueda entrar con este servicio de salud occidental en circunstancias de que si lo hiciera a la fuerza no tendría ningún efecto. Por lo tanto, estos mediadores resultan ser un impacto beneficioso. Y a largo plazo, estas intervenciones con estos mediadores resultan también positivas. Siempre hay que considerar entonces la perspectiva indígena de la salud para poder lograr efectos en salud occidentales, digámoslo así, que es finalmente llevar mi sistema de salud, tal como lo conozco, a la población indígena. Ejemplos de esto es con la población maorí en Nueva Zelanda, donde los centros de salud están estos mediadores interculturales. ¿Para qué? Para que las personas de etnia maorí se acerquen a este lugar. Pasa también en el sistema australiano, cómo logran llegar a la población indígena. En México y bueno, en toda Latinoamérica también tenemos esta brecha, este sesgo. Y eso ha generado, por ejemplo, que en México niños indígenas tengan el doble de probabilidades de fallecer que los no indígenas. Y eso tiene que ver con la cultura, con el contexto en que nacieron estas personas. Por lo tanto, no debo ser castigador o castigadora con las otras visiones. Al contrario, debo integrarlas y desde la estrategia llegar a estas poblaciones. Aquí en Chile tenemos machis que atienden en ciertos hospitales. Un eje estratégico, un mediador cultural para lograr llegar a la población. Otro determinante es la migración. La migración es un determinante social de la salud. Migrantes tienen condiciones de vida complejas y cada migrante estadísticamente es muy heterogéneo, pero si lo que quisiera promediar, el migrante es una persona más sana que aquel que reside en el país. Sin embargo, tiene condiciones socioeconómicas que son más bajas. Y ese determinante social de la salud es el que podría generar efectos en salud deleterios o negativos. La salud en la ciudad también puede, puede tener diferencias. En este gráfico pueden ver la esperanza de vida
En azul oscuro están las comunas donde hay mayor esperanza de vida. Aquí vemos un ejemplo claro de inequidad en salud. ¿Por qué las personas que nacen en el barrio alto tienen más esperanza de vida que aquellas que nacen en barrios bajos, definidos desde el punto de vista socioeconómico? Eso es una inequidad y que se debe eliminar desde la política pública. Persona a persona, como les dije, hay visiones culturales. Y la etapa de la adolescencia es una de los momentos del ser humano donde la visión cultural es más difícil, que de pronto por integrarme a un grupo empiezo a consumir tabaco, drogas, alcohol y de pronto genero una dependencia. Por lo tanto, ojo con esto. Tengamos en consideración de pronto las poblaciones que son expuestas a estos factores de riesgo y trabajemos los factores de riesgo desde la mirada sociocultural. Finalmente, lo que queremos es que estos procesos de salud y enfermedad en el individuo logren un efecto positivo, que es la salud total de las personas. Pero no olviden, el medio ambiente está actuando. Aquí tienen esta imagen que en los Estados Unidos los hombres gay y bisexuales son la población más afectada por el VIH. Ahí hay otra inequidad en salud. Entonces, ¿qué está pasando en esa población que tenemos esos efectos en salud? ¿Por qué ahí es más frecuente? Entonces, son determinantes sociales de la salud los que están actuando. En síntesis, y para cerrar la clase, este modelo dice explícitamente que la salud es más que un sistema de atención en un box. Es algo mucho más grande y mucho más complejo. Debemos entenderlo desde ese prisma. Cuando ustedes atiendan a una persona, recuerden el iceberg. Están solo viendo la punta. Lo que hay que hacer es un trabajo grueso y grande y que es mucho más amplio, que tiene que ver con la justicia social, la economía, la globalización. Existen otros efectos en salud que objetivamente no los podemos ver porque no son un dolor de cabeza, pero la violencia es un efecto en salud que también tiene un contexto. Y ese contexto ese es uno de los que hay que estudiar en la sociedad actual. Probablemente siempre ha existido, pero ahora está visibilizado. Y de seguramente en el futuro habrán nuevos efectos en salud que necesitemos abordar, que no lo estamos viendo ahora, pero van a resurgir o van a surgir. Y ahí es importante entonces el ojo de ustedes para poder pesquisarlo. Finalmente, una imagen de quien nace rico y quien nace pobre. Hay poca diferencia. Sin embargo, a medida que avanza la vida, nos encontramos con frases tan irracionales como los pobres son pobres porque quieren. Ahí está la bibliografía. Que estén muy bien. Un abrazo.